examen del trabajo intitulado Análisis de la investigación del uso de bots para la ingeniería de software, que presentan los estudiantes Ricardo Moguel Sánchez y César Sergio Martínez Palacios. César y Ricardo tendrán aproximadamente 20 minutos para hacer su defensa. Posterior a eso vendrá una serie de preguntas de nosotros y cuando hayamos agotado ese tiempo les pediremos a todos que por favor abandonen la sala para que podamos hacer la deliberación y estando de pie podamos escuchar el resultado. ¿Vale? Bueno, adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi compañero Ricardo y su servidor César vamos a presentar nuestro trabajo titulado Análisis de la investigación en el uso de bots para el desarrollo de software en modalidad de monografía. Como introducción tenemos que actualmente el software se encuentra a niveles muy altos de exigencia en cuanto a calidad y funcionalidades. Por ende se han creado diferentes metodologías, disciplinas e incluso software propio que se utiliza para combatir toda esta alta complejidad que se requiere en toda la industria. Esto para técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la ingeniería de software, incluyendo los bots. Recientemente los bots han sido postulados como una herramienta que se puede utilizar para optimizar las actividades de desarrollo de software. Nuestra definición de bot es que se requiere un grupo de tecnologías que conectan a un usuario con un servicio de software. Esta definición la obtuvimos de una taxonomía de bots realizada por Caroline Debus, y sabemos que los bots pueden distinguir por su ambiente, por su funcionalidad y por cómo interactúan con este ambiente. El problema que vemos en este tema de investigación es que con base en la proliferación del desarrollo de tecnologías bots, existe un aumento en la literatura que describe el uso de bots en diferentes áreas dentro de la ingeniería de software. Sabemos que hay una escasa cantidad de trabajos de software que compilen trabajos de investigación y compilación de fuentes académicas que hablen sobre el uso de bots aplicado a la ingeniería de software. Sabemos que se requiere un análisis del estado de la aplicación de bots en el desarrollo de software para medir cuánto progreso hay en este enfoque. Nuestro objetivo general con esta investigación es analizar la investigación actual en el uso de bots para el desarrollo de software con el fin de contar con una descripción y organización del estado del arte a través de una síntesis temática. Como objetivos específicos para la investigación, tenemos que identificar las investigaciones que reporten el uso de bots para el desarrollo de software, sintetizar estos hallazgos en las investigaciones seleccionadas para identificar diferentes patrones, evaluar la confiabilidad de los datos de estudios seleccionados para una correcta interpretación de estos resultados, identificar diferentes líneas de investigación que apoyen en la toma de decisiones a interesados en bots y para más artículos a futuro. Delimitando nuestro proyecto como alcance, tenemos únicamente que contemplaremos literatura blanca que reporten el uso de bots para una etapa de desarrollo de software. Estudios que cumplen con un mínimo de calidad determinado a través de un proceso de evaluación que se mencionará más adelante, y artículos disponibles a través de los recursos del CONICYT. Para este trabajo de investigación se contemplaron solamente dos tipos de búsquedas, lo que es la búsqueda automatizada y el proceso de snowballing adaptado para la ingeniería de software. Para nuestro trabajo tenemos 4 preguntas de investigación diferentes. La primera es cuáles son las actividades de desarrollo donde se usan los bots, cuáles son los beneficios reportados del bot aplicado a una actividad de desarrollo, qué problemas se presentan en las actividades de desarrollo que el bot contribuye a su solución y cuál es el nivel de inteligencia del bot aplicado. Para este punto obtuvimos 3 diferentes aspectos de inteligencia en el bot, lo que puede ser autonomía, razonamiento y adaptación. Nuestro trabajo fue realizado en 3 fases generales: la elaboración de un protocolo de investigación, la elaboración de un mapeo sistemático de la literatura y finalmente la elaboración de la monografía. Dentro del proceso del mapeo, primero para la búsqueda de Kitchenham, primero nos basamos en hacer esto en 3 fases. Esta metodología de Kitchenham es algo más formal y como tenemos un trabajo entre 2 personas, decidimos, bueno, hay que seguir algo más formal.
En este caso tenemos 3 fases, que es planear la revisión, conducir la revisión y documentar una revisión. Aquí en la conducción de la revisión hicimos 2 tipos de búsquedas. El primer tipo de búsqueda para obtener estudios fue una búsqueda sistemática. En este caso nos basamos en el proceso automático de SAN. Y lo primero que se hace es identificar conferencias y motores y ejecutar una búsqueda manual. Esto es para crear lo que se llama un estándar pseudo-ORO. Y en base a esto se va haciendo una refinación de cadenas de búsquedas, se ejecuta una búsqueda automatizada piloto y se va evaluando el rendimiento de estas cadenas. Y en base a eso ejecutamos la búsqueda para luego hacer la extracción de datos. Y bueno, como en la primera etapa se menciona, primero se seleccionó la fuente de IEEE Explorer para la búsqueda manual. Esto debido a que tiene el Congreso International Conference of Software Engineering y sus actas, y más específicamente una subsidiaria que se llama Bots in Software Engineering, y en base a estas actas específicas a la ingeniería de software aplicada con la tecnología bot, hicimos la búsqueda manual. De estas obtuvo 30 estudios y en base a esto se fueron diseñando las cadenas. Esto se hace en base a 2 métricas específicas. De acuerdo a SAN, para el estándar pseudo-ORO se tiene la métrica de retorno y la de precisión, y para tener una búsqueda de calidad se necesita un retorno mayor a 0.8, y específicamente el retorno son los números de estudios relevantes dividido entre los total de estudios que se obtienen de la búsqueda manual. Y de esta búsqueda manual obtuvimos 30 estudios, y pues con esos 2 se calcula el retorno y la precisión. Aquí se puede ver la siguiente cadena, que está dividida en 2 secciones. La primera sección menciona diferentes tipos de bots, como es análisis bots y bots conversacionales. Después se tiene un AND y los conceptos de la ingeniería de software que estamos utilizando para identificar bots que se apliquen a la ingeniería de software, que son conceptos como desarrollo de software, proyectos de software y la ingeniería. Y esa cadena tiene un retorno de 0.8, que es el mínimo que se requiere de acorde a SAN. Luego tenemos los criterios de selección. Los de inclusión, eso se refieren a el idioma inglés y en todos los estudios, que se tenga el título del resumen que haga referencia al trabajo en base a nuestras preguntas de investigación. Igual, la siguiente etapa mantiene el contexto del texto completo de todo el trabajo, que pues realmente haga referencia a los estudios y sean útiles para nuestras preguntas de investigación. En el caso de criterios de solución, pues en el caso que es un solo, estamos buscando en literatura blanca estudios primarios. Si es un estudio secundario o terciario, ya no se utiliza. Si es una opinión, una presentación, una duplicación de algún estudio que ya estamos incluyendo. Y finalmente, hoy que tengo una calificación menor a 6, en este caso luego vamos a ir explicando qué se refiere a eso de calificación. Aquí se puede ver en el siguiente diagrama de Roses las diferentes etapas que estamos realizando para la búsqueda automatizada. En la primera sección se ven las diferentes fuentes, que es IEEE Explorer, ICM Digital Library, ScienceDirect, SpringLink y EBSCOhost. Y de aquí fuimos aplicando los criterios de inclusión y exclusión hasta obtener un total de 41 estudios primarios de la búsqueda automatizada. Después de esta búsqueda automatizada, para incrementar los estudios primarios a analizar, se hizo una búsqueda de snowballing, y esta es una búsqueda de bola de nieve. Y pues en base a los artículos obtenidos que ya tenemos, se va haciendo este proceso secuencial. En este caso nos basamos en el proceso de Klaus Walling, que es una guía para hacer snowballing, pero está adaptado específicamente a la ingeniería de software. Después de identificar los estudios, se aplica una iteración de snowballing hacia atrás y luego una de snowballing hacia adelante. Igual se van analizando estos criterios y igual aplicamos una evaluación para extraer los datos. Una vez después de la evaluación de snowballing, se hace la evaluación de calidad, que aquí estamos primero elaborando una lista de cotejo, después se van asignando calificaciones a estos estudios, se validan las calificaciones y se evalúa el impacto que es dependiendo de la calificación que le asignamos. Y en ese caso no estamos una vez más basándonos al proceso de Kitchenham. Y pues para la evaluación le fuimos asignando calificaciones. Como mencioné, si es menor a 6 no se está aceptando. Esto no es porque es un estudio de mala calidad, eso se basa en referencia a que es un estudio que es útil para nuestros fines
y qué tan buenos son para responder nuestras preguntas de investigación. No es una base de vosotros decir que este es un estudio superior objetivamente a otro estudio, es únicamente qué tan útiles para nuestros propios beneficios. Y para esta lista de preguntas, para evaluar la calidad, nos basamos en Diva y Sawyer, que hicieron una lista de cotejo. Y aquí en el siguiente diagrama se puede ver las diferentes preguntas. Fueron 11 preguntas y en base a esto hicimos una puntuación de qué tan útil, qué tanto se acerca un estudio a lograr responder una pregunta. En esto se pueden ver los primeros 10 estudios y el proceso de cómo fuimos asignando calificaciones a un total de 10. Igual quiero mencionar de nuevo que con una calificación mayor a 6 es suficientemente útil para nuestros estudios. Para proceder con la selección de datos, seguimos el método de Kitchenham para mapeos sistemáticos de la literatura, donde elaboramos un instrumento de extracción, realizamos la extracción de datos en base a ese instrumento, discutimos los resultados para resolver algún desacuerdo entre investigadores y después evaluamos la extracción de datos de estudios obtenidos. Aquí se puede ver nuestra herramienta para la extracción de datos. Del lado izquierdo tenemos datos generales del artículo, como lo puede ser el título, el autor, el año de publicación, el publicador, etc. Y del lado derecho tenemos una tabla donde responde ya específicamente a nuestras preguntas de investigación, como la etapa de desarrollo, el objetivo del bot, el reto o problema enfrentado y el nivel de inteligencia. En total obtuvimos 41 estudios de la búsqueda automatizada basada en la propuesta de Xiang entre el año 2011 y 2021. Del proceso de snowballing hacia atrás obtuvimos 25 estudios y hacia adelante 2 estudios. En total obtuvimos 68 estudios diferentes, donde encontramos un total de 67 votos. El procedimiento para la síntesis de datos que utilizamos se basó en la síntesis temática de Kurzweil, donde primero hicimos una lectura de estos estudios ya obtenidos, identificamos diferentes segmentos específicos, etiquetamos estos segmentos, tradujimos los etiquetados a diferentes temas, después estos temas fueron categorizados y al final elaboramos un mapa de síntesis temática. Esto se verá un poco más adelante. Ya en base a nuestros resultados, por temas de espacio, en la gráfica no se toman en cuenta años como 2004 o 2006, donde son estudios donde son años donde no tuvimos ningún estudio, y podemos ver que encontramos estudios desde 2003 y el pico más alto está en el año 2019. La mayoría de estudios surgen a partir de ese año, casualmente porque es cuando inicia la conferencia de ICSE sobre bots en la ingeniería de software, y es donde se puede ver el pico de investigaciones sobre el uso de bots en software, en ingeniería de software, perdón. Distribuidos por las bibliotecas digitales que estuvimos investigando, podemos ver que IEEE va a dar un 71% de nuestros resultados. Esto también se debe debido a que en la IEEE Explorer se incluyen todos los artículos del congreso anteriormente mencionado, ICSE, y sus diferentes subsidiarias, principalmente la que se está enfocada a temas de bots. Aquí tenemos un mapa de diferentes estudios primarios. Esto está basado en nuestras etiquetas y nuestros códigos de nuestra síntesis temática, donde podemos ver que del lado derecho tenemos los de la búsqueda automatizada y del lado izquierdo todos los que vinieron de snowballing. Los tamaños de los cuadrados identifican qué tan relevante fue el estudio para nuestra investigación en base a cuántos códigos se obtuvieron del mismo. Mencionando las actividades de desarrollo donde se aplican bots, principalmente tenemos bots que se enfocan más a lo que es el control del proyecto. Este control del proyecto hace referencia más que nada a bots que utilicen GitHub, que hagan un control o un manejo de las diferentes dependencias, o bots que asignan diferentes trabajos al equipo de desarrollo. Como podemos ver, hay una escasez de bots en cuanto a las etapas tempranas de software, como es la licitación o como lo es el diseño de software. En cuanto a los beneficios que encontramos, la principal beneficio fue recomendar soluciones a fallas y automatizar totalmente diferentes tareas. También podemos ver que incluso encontramos un bot que incrementa la seguridad para el software y también generan artefactos de diseño. En cuanto a los retos, el principal reto fue que hubo una baja efectividad de las recomendaciones y sugerencias que brindaba el bot, y también solamente se presentaron retos en 49 bots de los 67 que se encontraron.
En cuanto a los niveles de inteligencia, podemos ver que en su mayoría los bots, por lo menos la mitad aplican con un nivel aplican con un mecanismo de razonamiento, como puede ser la adaptabilidad o la autonomía o el razonamiento. En el siguiente diagrama se puede ver la síntesis sistemática de Krasner, que fue resultante de la síntesis de datos. En este caso se puede ver que por colores se ven los temas de orden superior. De la orden de las manos del reloj, se puede, la primero la anaranjada, esos son razones por las que se usan bots. Estos incluyen onboarding, que es capacitación de empleos nuevos, de miembros de un equipo de desarrollo nuevo al trabajo. Igual se tiene desarrollo colaborativo, mantenimiento, depuración, documentación y investigación de información. Esas son las razones por las que un desarrollador quisiera usar un bot. Aparte de eso, tenemos dos tipos de usuarios, que son estudiantes y desarrolladores profesionales. Esas son las personas que identificamos que usan los bots. La siguiente aquí, esos verdes, son los beneficios. Hay dos beneficios principales, que son el ahorro de tiempo. Eso se divide en bots que automatizan una tarea completamente y bots que automatizan una tarea parcialmente. Igual se tienen bots que aumentan atributos de calidad del software, como es la seguridad, o ayudan a encontrar información, o dependiendo de su etapa de actividad. Aquí en estos morados se ven diferentes grupos. Estos grupos van dependiendo de qué tipo de etapa del ciclo de desarrollo de software se tiene primero los de diseño, los de ingeniería de requisitos, luego los de diseño, luego implementación, y así sucesivamente, incluyendo la prueba de software, la documentación y el despliegue. Y aquí específicamente estos subtemas que se ven son actividades específicas dentro del ciclo de desarrollo. Igual quiero mencionar que existen algunas actividades que son transversales, o sea que se realizan durante todo el ciclo de desarrollo, como la gestión del proyecto y asignar miembros del equipo a diferentes tareas. Aquí en la siguiente sección, los que se ven en morado o rosado, esos son los diferentes tipos de bots. Aquí se fue dividiendo en dos diferentes temas. Se tiene el tema de la división por plataforma. Esos son bots que, por ejemplo, se usan para plataformas de comunicación como Slack. También tenemos bots específicos a la plataforma de Azure DevOps, que es una plataforma en línea que se utiliza para realizar el desarrollo de software, específicamente Development Operations, que es un tipo específico de desarrollo. Y también tenemos bots para GitHub y diferentes tipos de IDEs, como es Microsoft Visual Studio y Eclipse. Estos son bots, son más como plugins que se van aplicando estos, y esos generalmente son bots que se usan en la implementación, y se tienen debajo de esos bots que van en base a la taxonomía de Logus. Esos son los bots de desarrollo, bots para reparación de código, bots de análisis y chatbots. Y en azul se pueden ver los diferentes mecanismos de implementación. Esos son mecanismos de aprendizaje máquina, de procesamiento de lenguaje natural, modelos lógicos y algoritmos basados en reglas. Esos en rojo son los problemas que se identifican por los autores de la literatura blanca con los bots. O sea, se aplica un bot y se surge un problema debido a la aplicación de este bot. Algunos autores reportan que pues el bot realmente tiene un bajo rendimiento, no realmente me ayudó mucho. Ese es un problema. Otros tipos de problemas son que tienen una alta dependencia de servicios de terceros. Eso sería en el caso de bots que usan el Internet y servicios del Internet. Por ejemplo, utilizan páginas como el Stack Overflow, que es para identificar información. En el caso que estamos en una investigación, pues no me sé bien la tecnología, uso Stack Overflow para basarme e identificar código y bloques de código que me pueden ayudar en mi proyecto. En el caso que hay un problema con Stack Overflow, no encuentro información de Stack Overflow, pues el bot falla y no tiene un buen rendimiento. Y finalmente hay una discriminación en contra de los bots. Hay desarrolladores que reportaron, bueno, el bot no es útil, yo sé más
El bot, no tengo confianza en el bot. No sé su mecanismo, no sé cómo está razonando. En contraste, mi colega desarrollador tiene la información, ya tiene la experiencia, le voy a hacer caso a él. No me confío de los bots, no le voy a hacer caso. Puede que está bien, puede que está mal, pero pues hay esa discriminación. En cuanto a problemas con los bots, hay también mejoras que se reportan en la literatura. Esos son, pues, disminuir dependencias que se tengan a servicios de terceros, maneras de mejorar la relación entre un bot y humano. Eso incluye tener una mayor transparencia, esto en el caso de aceptar las acciones de bots. Esto, como mencionamos, es un problema grande que identificamos. Hay algunos bots que, irrelevante de que sean buenos o sean malos, los humanos no tienen esa confiabilidad. Una manera de incrementar la confiabilidad y aceptar las acciones de bots es tener una trazabilidad, que los bots sean únicos. Eso fue un problema que pues, todos los bots son similares, en el caso que son bots para reparación de código. Y pues todos esos bots, para explicar, un bot de reparación, primero busca defectos, luego genera parches y luego aplica el mejor parche que identifique. Esto suena único, pero pues, hay varios bots que tienen siguen este proceso. Y entonces se busca un bot que sea único, que haga algo nuevo y por lo tanto pues, se va a aceptar ese bot. Aquí los tipos de bots que identificamos, como menciono, se nos usamos en la taxonomía de LeBouf. Existen DevBots, por ejemplo, Rapid y Autobot Catcher. Encontramos 15 bots, por ejemplo, MSRBot, SameMe y NLP2Code. De bots de reparación, hay bots como RepairNator, RHero, R2Fix, y de bots de análisis hay AdvisorBot, Palantir, TechMerge y Cassandra. También se identificaron que pues, para la ingeniería de requisitos pues, no hay tantos bots como se mencionó, solo encontramos 3. Para el diseño igual no hay tantos. En implementación ya se puede ver que ya van incrementando el número de bots. Y dentro de la prueba de software y las actividades transversales es donde tenemos más bots. Dentro de la prueba es donde hay la mayoría de los bots están. Esos son bots tipo de reparación de código. Y en actividades transversales tenemos algunos bots, esos son los que tienen el mayor beneficio. Entonces, para responder la primera pregunta de investigación, ¿cuáles actividades de desarrollo se usan para realizar actividades? Los bots más numerosos que encontramos tienen que ver con la gestión y el control del proyecto. Y esos bots típicamente tienden a ser bots de análisis. Esos son bots que generan estadísticas, gráficas y van informando al desarrollador para mejorar su toma de decisiones. Aquí los beneficios principales, aparte de mejorar la toma de información y identificar información, hay bots que recomiendan soluciones como los bots de reparación. Generan un parche y le recomiendan esta solución al desarrollador. Estos son automatizaciones parciales o completas que tienen el beneficio principal de ahorrar tiempo. De la siguiente pregunta de investigación, ¿cuáles problemas se identifican? Pues aquí quiero mencionar que pues, los chatbots son los que más problemas se estaban reportando. Eso es debido a que hay una comunicación con un humano y pues eso es más propenso a errores. Por lo tanto, estos bots tienden a brindar menores beneficios, pero tienen un mayor potencial. Esto me refiero que es una área de oportunidad que se puede investigar. La última pregunta, ¿cuál nivel de inteligencia se van aplicando en los bots? Pues de los 67 bots que identificamos, la mayoría de estos, y tienden a ser después de publicados de 2019, tienden a tener esos 3 tipos de inteligencia, que es la autonomía, razonamiento y adaptación. Como líneas de investigación para trabajos futuros, tenemos aquí unas propuestas. Primero, bots enfocados a las etapas iniciales de desarrollo. Como mencionamos, para integridad de requisitos y el diseño de software no hay tantos bots, y los bots que existen se puede decir que no rinden tantos beneficios.
Igualmente se puede explorar técnicas para mejoras de relación bot-humanos, eso como parte de la HCI, Human Computer Interactions. Aquí igual es algo rico en potencial. Y tenemos formas de discriminación, de disminuir la discriminación contra los bots. Esto ya es algo más de aspecto psicológico, no tanto que ver con ingeniería, pero igual es algo que se puede hacer a futuro. Y finalmente, mejoras en los mecanismos de implementación, específicamente para los chatbots. Los diferentes bots, como bots de reparación, tienden a usar técnicas de inteligencia artificial. Los chatbots, esos tienden a usar técnicas para el procesamiento del lenguaje natural y redes neuronales, pero igual existe una curva de aprendizaje porque un desarrollador primero tiene que aprenderse todos los comandos. Puede sonar raro, pero pues, el procesamiento natural no es solo que le dices al bot así tal cual. Créame un diagrama de clases. No te vas a saber qué hacer, le tienes que dar comandos específicos y ir haciendo ese descubrimiento por el desarrollador para saber las limitaciones del bot. Eso es algo que se tiene que investigar en el futuro. Para concluir su trabajo, descubrimos que los bots actualmente se aplican en todas las etapas del ciclo de desarrollo, pero como vimos en etapas tempranas, como puede ser el diseño o la licitación de requerimientos, no se encuentran tantos bots como se esperaba. Aparte de disminuir el tiempo invertido en actividades de desarrollo, los bots pueden aumentar la productividad del desarrollador y la calidad del software. Hay diferentes líneas de investigación futuras que consisten en cuanto a la mejora de interacción, como ya mencionó mi compañero, técnicas para incrementar la aprobación del uso de bots y formas de reducir el alto aislamiento de servicios de terceros. Se analizaron 68 estudios diferentes obtenidos por medio de una búsqueda automatizada que fue entre 2011 y 2021 y además una búsqueda de snowballing que nos dio un total de 68 artículos. La mayoría de estos estudios fueron publicados a partir del año 2017 y los tipos de bots identificados se catalogaron en 4 arquetipos, como puede ser el chatbot, el repair bot, el analysis bot y el dev bot. Se tiene pendiente la aprobación de un artículo de journal científico resultante de la monografía y además en 2022 se presentó, actualizó un artículo basado en esta investigación que tenía una adicional extensión con una búsqueda automatizada de estudios del año 2022. Para parte del trabajo del futuro incluimos integrar estos estudios adicionales a una actualización de la monografía, la investigación de un depot enfocado a las actividades de desarrollo de ingeniería de requisitos y diseño de software y elaborar una estrategia de desarrollo de software especializada en el desarrollo de bots o incluso en la utilización de bots. Eso sería todo por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias a César y a Ricardo. Pasaremos con la sección de preguntas. Vamos a iniciar con el doctor Juan Sánchez García. Si no, darle el trabajo. Ok. Bueno, primero que nada, agradecerles el trabajo porque fue muy completo, muy exhaustivo. Se ve por el análisis, no solamente la cantidad de estudios, sino el análisis que hicieron. Y bueno, mis preguntas van enfocadas tanto en la parte de metodología como en la parte de un poco razonar los resultados que ustedes encontraron. Entonces, empezando, si pudieras, César, irte hasta la diapositiva 4, una justificación de tu proyecto. Me llamó la atención que en el tercer punto comenta César que se requiere un análisis del estado de la aplicación en el desarrollo del software. Entonces mi primera pregunta sería, ¿quién requiere ese análisis? ¿O a quién va enfocado su trabajo? Bueno, pues nuestro trabajo va enfocado principalmente a investigadores que estén interesados en el tema del uso de bots para la ingeniería de software y también para estudiantes o incluso docentes que busquen utilizar una nueva tecnología o una nueva herramienta para desarrollar todos sus software. Aparte de tener este enfoque principal para investigadores que tengan nuevas, que esto sirva como un inicio, un primer pie al área de bots, igual queremos que esto sea útil para desarrolladores en sí, un estudiante o un desarrollador profesional que pues no sabe mucho de bots, le interesa tal vez usar bots pero no sabe dónde empezar. Esperamos que ese trabajo sirva como un inicio y
pues para un desarrollador es más específico, va enfocado en la área de cuáles problemas hay, cuáles beneficios hay. O sea que su trabajo está enfocado en investigadores, docentes, estudiantes y desarrolladores en general, ¿no? Sí. Ok, bueno, en las 6 también me mencionan que se basaron. Hay un tercer punto, dice, bueno, uno de mis objetivos específicos de mi monografía es evaluar la confiabilidad de los datos de los estudios para una correcta interpretación. Entonces, ¿cómo saben o cómo ustedes supieron que los datos son confiables? Que se basaron para alcanzar ese objetivo. Como ya mencionamos anteriormente, aplicamos ¿cómo se llama? Una evaluación de calidad a todos los diferentes datos que obtuvimos y se aplicaron diferentes calificaciones y en base, bueno, a diferentes preguntas se fue evaluando, por así decirlo, la confiabilidad de estos papers para nuestro trabajo. Aparte de ir haciendo esta evaluación de calidad de los estudios, que fue la parte de que vamos aplicando unas preguntas que tan útil es para, pues no que es un trabajo malo o bueno, pero que tan útil es para nuestros beneficios. También tenemos, pues se usó esta metodología de Kitchenham, se usó esta metodología de Sun para la búsqueda automatizada y la metodología de Klaus para hacer la búsqueda de bola de nieve, que pues nos estamos apegando a estos procesos formales que nos ayuden a tener este cierto nivel de confiabilidad. No es solo de qué tan confiables son los datos de cada estudio, pero tener un poco de confiabilidad en nuestra metodología, que estemos seguros de que esta síntesis que realizamos fue correcta. Ok, entonces entiendo que la confiabilidad de los datos se basa en el proceso que siguieron y aparte utilizaron la evaluación de la calidad. O sea, eso sería la conclusión del objetivo. Ok, ahora con respecto a esa evaluación de la calidad, ustedes dijeron, nosotros vamos a tomar calificación mínima 6. ¿Por qué 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 8? No, a lo mejor si poniendo 8 serían de mayor calidad para ustedes, o nomás porque se ocurrió. Bueno, estuvo basado más que nada en esta evaluación que tuvimos. Teníamos 10 diferentes preguntas y fuimos seleccionando, por así decirlo, las preguntas más como importantes o más útiles, como lo podría haber sido si respondes a una pregunta de investigación, si es un artículo que te muestra una investigación concreta y realizada, y tomando en base a estas calificaciones encontramos que 6 es como la mínima para pues justamente pasar esta evaluación de calidad. Igual creo que tuvimos esta vía específico que pues en el contexto académico un 6 se usa como un mínimo y pues usando eso subconscientemente pues dijimos bueno 6 nos suena a nosotros bien, pero bueno, aparte de que tuvimos en un total de 11 preguntas se fue asignando diferentes pesos a cada pregunta y después de que hicimos toda la evaluación y empezamos a analizar las diferentes calificaciones dijimos bueno estos bots, tuvimos el caso que un paper tuvo una calificación baja de 5, dijimos, y tuvimos una que tuvo una calificación de 7, y ahí ya hicimos la discusión, pues ¿por qué seleccionamos un 6? Y pues fue como un mínimo de calidad porque hay un rango diferente entre un 5 y un 6, que pues se nota una diferencia grande de calidad, pero de hecho de un 6 a un 8 o incluso de un 9 a un 10, pues hay ese mínimo de calidad que se nota en todos los diferentes estudios. Esto se refiere a que este estudio pues, responde al menos 3 de las 4 preguntas de investigación. Entonces, si es menor a ese 6, pues tienden a solo responder una sola pregunta de investigación, tienden a responder solo una o 2, y pues eso fue algo que fue insuficiente. No fue tan útil esos estudios con una calificación de 5, una calificación de 3, pues nosotros consideramos que 6 fue un número pues por el vías propio que sonó bien. Ok, bueno, esa respuesta no me convence porque dices que lo mínimo es un 6 porque así los calificamos, pues creo que, y si hubieran sido 20 preguntas, ¿el mínimo hubiera seguido siendo 6?
En este caso no tanto, porque igual nos basamos en la metodología de Klaus y Dean Sawyer, y pues de ahí realmente salió la calificación. De ahí tal vez en el caso que fueran 20 preguntas, más de la que nos va recomendando Dean Sawyer, pues ahí sí tuviéramos que hacer ese análisis, esa discusión de ajustar las calificaciones y ajustar el mínimo. Además de que, bueno, esa calificación de 6 nos demuestra que justamente en cuanto a la evaluación de calidad la pasó, pues debido, como mencionaba anteriormente, por los diferentes pesos que tenían las preguntas, y claramente mientras más las preguntas de calidad aprobado, por así decirlo, el artículo, obviamente iba a tener un puntaje más alto, y como podemos ver en cuanto al 6, era donde se obtuviera por lo menos, como mencioné el compañero, el mínimo para nuestro trabajo. Ok, y para dejar este tema, entonces, ¿qué hubiera pasado si de los 68 todos hubieran estado abajo de 6? ¿No hubieran agarrado ninguno? Pues si hubiera pasado eso, hubiésemos replanteado nuestra metodología, porque nos basamos, como ya mencionamos anteriormente, en una evaluación de calidad de IVA y Johnson. Y bueno, nos mencionaba que justamente esta evaluación de calidad nos aseguraba que si el artículo nos funcionaba para nuestra investigación o no, y en caso de haber tenido bajas calificaciones o haber encontrado todos los artículos con menos de 6, hubiésemos replanteado claramente nuestra metodología y hubiésemos realizado discusiones entre los dos para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estaba mal, si la evaluación de calidad está mal, o si los artículos no nos están funcionando, no estamos encontrando artículos que nos funcionen para la investigación, entre otros casos. Aparte de la evaluación, por mi caso, yo creo que tendríamos que ir un poco más hacia atrás y empezar a cuestionar nuestra cadena, porque pues aquí nos basamos en la metodología de SAM, y pues él mencionaba que con una precisión de 0.8 es suficiente para tener una búsqueda automatizada de calidad. En el caso, ahí podríamos decir, bueno, todas tuvieron una calificación menor a 6. Puede ser que nos cometimos un error durante la búsqueda automatizada. Tal vez esta cadena que seleccionamos realmente no es de calidad, tal vez tiene una precisión mala. Tenemos que reaplicar estas búsquedas pilotos y ir refinando nuestra cadena para poder lograr encontrar estudios de calidad. Igual, en el caso que pues realmente no hay estudios de calidad, eso es una área nueva, relativamente nueva, porque pues la mayoría de los estudios son después de 2010. Como es algo nuevo, puede ser que pues realmente son los estudios que no son de calidad, y ahí tendríamos que ir tal vez hasta el protocolo de investigación y ir ajustando, y también hacerse análisis de pues por qué los estudios actuales no tienen calidad. Ok, y eso me lleva para ya no va a ser pregunta, pero sí que lo reflexiones. Tú dices, Ricardo, que si la mayoría estuviera abajo de 6, a lo mejor cometieron un error. Yo les dejaría de reflexión, no sería que a lo mejor fueron demasiado exigentes con sus preguntas específicas, que nadie las cumplía. Entonces eso también pudo haber pasado, o sea, los resultados fueron buenos papers, pero a lo mejor nosotros nos pusimos muy exigentes, ¿no? Ok, en ese aspecto, en la diapositiva 20, en esa tabla, que es la evaluación de la calidad, me llamó la atención de rápido la pregunta 4, porque dicen que vamos a ver si el diseño de la investigación fue apropiado para abordar los objetivos. Yo les preguntaría, ¿cómo saben que un diseño fue apropiado para la investigación? Porque por lo que veo, tienen diferentes puntajes, 1.5 y 0.75. Entonces, ese tipo de preguntas en lo personal se me hacen subjetivas, porque incluso veo ahí varios rangos. A lo mejor si se lo preguntamos al doctor Octavio, él es experto en diseño de experimentos y dice, para mí es 1. Lo vamos con el doctor Javier y dice, no, para mí es 0.5. Y empieza a haber una controversia, porque a lo mejor no hay un instrumento que permita definir que realmente algo fue apropiado. Entonces mi pregunta es, ¿no habría una amenaza a la validez en la evaluación de la calidad para las preguntas subjetivas?
Porque obviamente hay preguntas objetivas. ¿Existe una declaración de objetivos, sí o no? Pero la 4 dice, ¿es apropiado? Para ti puede ser apropiado, a lo mejor para César no. Entonces no podría ser una amenaza ya a la validez en ese tipo de preguntas para calificar un artículo. Sí, esa, como menciona, es una amenaza a la validez que igual pues por cuestiones de tiempo no se fue mencionando de manera explícita dentro de la presentación, pero tuvimos mecanismos para hacer esta análisis entre los dos, hacer una discusión de ver, bueno, eso es realmente subjetivo. Otra cosa que se tiene que mencionar, pues es primera vez que estamos aplicando esta metodología, eso es igual otra amenaza. Y pues ahí tuvimos que hacer estas discusiones. Después de aplicar cada uno las calificaciones, tuvimos, bueno, ahora yo voy analizando las de César, César analiza mis calificaciones y luego entre los dos hay la discusión, oye, ¿por qué le pusiste esta calificación? Y pues en el caso de que esta tenía 0.75 y 1, ahí ya tenía más que ver con, bueno, pues es de un journal científico, o es de un acta de congreso, o es un artículo diferente que, pues, que no hay esos requisitos de rigidez del cual se pone el estudio. Y pues fue eso más en base a vías propios e implícitos que se van haciendo esas calificaciones. Pero como menciona, hubiera sido mejor tener algo más, un poquito más objetivo, que sea binario, o se da la calificación completa, un 1, o se da un 0, y creo que con ese binario se hubiera eliminado estas, no por completo, pero se hubiera ir eliminando un poco estos vías que tuvimos para asignar las calificaciones. Sí, y bueno, como mencionó, creo que sí, uno de los principales amenazas a la validez, cabe recalcar que somos los investigadores, y eso claramente ya afecta no solo, por ejemplo, a este procedimiento, sino a todos los procedimientos en general, como lo puede ser también sintetizar los datos, como puede ser ir etiquetando los temas de la síntesis, etc. Y por eso mismo es que estuvimos realizando diferentes reuniones, incluso entre los diferentes procedimientos que mencionamos. Hay un punto que aplica justamente a esto, donde entre investigadores discutimos los resultados para dar una respuesta concreta que nos funcione. Me gustó esa parte del consenso. Al final de cuentas es un consenso entre dos investigadores. Eso me gustó. Lo que no me gustó es que dijeran que un journal debería tener más calificación que un conference. Si bien es cierto, hay mayor rigurosidad, pero hay muchos artículos de conference que son como pioneros para muchas cosas, ¿no? Pero esa parte del consenso, eso me agradó. Bueno, ya por último, para pasar la palabra a mis compañeros, ya sea otra segunda ronda o tercera, pues ya vendrán, ¿no? Ricardo, cuando le tocó al final hablar sobre las conclusiones, me agradó que puso el ejemplo de que un autor decía que un bot podría decir una respuesta, pero no le gustaba que no le explicaba la parte del razonamiento. Y yo creo que esa es pues incluso no solo de bots, también de muchos algoritmos de machine learning, solamente te dan una respuesta de clasificación y el procedimiento a veces es una caja negra, ¿no? De hecho, por ejemplo, las redes neuronales, me llama la atención que no haya habido, por ejemplo, que no hayan salido árboles de decisión que de alguna manera te van explicando. Digo, no es de ustedes, sino de los trabajos. Entonces, incluso por ahí puse una nota que un número determinado de trabajos, los bots deberían explicar, por ahí salió en su mapa temático, y entonces ese no sería un trabajo futuro, porque lo mencionaron, pero cuando hablaban sobre el trabajo futuro o los problemas que presentan, ahí no estaba, ¿no? De hecho, creo que había una diapositiva donde decían, los problemas fueron estos y estos. Pero ¿por qué no consideraron la explicabilidad como un posible problema? ¿Y por qué le digo problema? Porque un bot que nada más me dice algo, los más ingenuos dicen, pues le sigo la corriente. Pero cuando hablamos de un bot que te sugiere algo para algo de mayor, pues por ejemplo para un bot médico, ahí sí, el doctor incluso tiene que saber por qué le hace esa recomendación. Y si no lo dice, simplemente lo dejo de usar.
Entonces, ¿eso no sería como un problema que hayan encontrado o por qué no lo tomaron como un problema? Se menciona no explícitamente, pero sí implícitamente en cuanto a nuestra gráfica de los retos del uso de voz. Como tenemos en el principal problema justamente es la baja de efectividad de recomendaciones y sugerencias. Como usted menciona, encontramos justamente que hay muchos bots que nos dicen que, bueno, le decían a los desarrolladores información ambigua o información que no era útil para su proceso o su trabajo. Entonces, también tenemos en segundo lugar justamente el bajo rendimiento de estos bots. Entonces, sí se podría considerar como una futura línea de investigación de por qué los bots están fallando tanto, o como mencionó mi compañero, en cuanto a la confiabilidad del desarrollador con el bot, ya que, como esto menciona, hay desarrolladores que, como el bot no es muy efectivo o no tiene muy buen rendimiento, hay personas que deciden simplemente no utilizarlos para nada y no darles ninguna oportunidad. Bueno, aparte de aquí, de las gráficas, aquí, estos temas de retos que se identificaron, eso fueron en base a lo que iban reportando los diferentes desarrolladores. Aquí creo que pues, la razón de que, bueno, un bot me menciona algo, pero yo no le creo, esto se fue pasando más en las áreas de mejoras. Entonces ahí fue más como diferencias de interpretación. Cuando un desarrollador decía o se queja, bueno, este bot no me está ayudando mucho, eso pues lo vimos más como, pues eso es un área de mejora. Si fuera una queja como una dificultad, ahí faltó entonces en la síntesis sistemática incluir esto que, bueno, aparte de ser por un lado hay una mejora, del otro lado hay un reto, y igual eso no se mencionó, pero aquí en el caso de pues, la dependencia sí se mostró en el mapa, que existe como mejora, disminuir las dependencias y que dentro de los retos hay el tema de, pues hay muchas dependencias. Y ahí fue algo que, sí, al actualizar el mapa temático se pueden ir mencionando estos retos que solo se aplicaron como mejoras. Ok, gracias Ricardo, gracias César. Okay. Muchas gracias al doctor Ángel. A continuación el doctor Javier Limón. Gracias César y Ricardo por la presentación. Yo tengo varias preguntas más que nada orientadas a aspectos de discusión. Me llama la atención la cantidad de bots que encontraron con respecto a la cantidad de estudios, o sea, casi cada estudio tiene un bot nuevo. Si analizan esos bots y la forma en que se presentan, pareciera, bueno, me doy una idea de que muchos bots como que están hechos solo como para una demostración de alguna idea. Pero ¿qué tantos de esos realmente se pueden utilizar o cualquiera pudiera empezar a utilizar? ¿Cuántos de esos se quedaron solo, digamos, como parte de una investigación interna? ¿Tienen alguna idea de esa estadística? Sí, bueno, al aplicar la búsqueda comercial, eso nos fuimos dando cuenta de que aproximadamente la mitad de los estudios eran no tanto un bot real que se está aplicando y que los desarrolladores están buscando provecho, eran bots teóricos, o sea, una persona hace una propuesta para un bot que va explicando qué piensa que son los beneficios que debería tener el bot, con qué mecanismo él está haciendo su propuesta, y entonces eso lo vimos como, pues es un bot teórico, no es algo que se está usando al momento, pero lo estuvimos incluyendo en sus reportes. Eso fue aproximadamente la mitad de los bots, son teorías. Y otra mitad son bots específicos que ya tienen provechos. Esos, pues en el TreeMap se puede ver que les respondieron más preguntas de investigación. Un bot teórico, pues ahí no va a tener retos, no va a tener un nivel de inteligencia. Y pues, como la mitad de los bots sí tuvieron esos niveles de inteligencia, tuvieron retos, esos fueron los bots prácticos, que son un bot que ya se aplicó, ya lo están usando personas en la industria. Y pues sí, eso es no se mencionó aquí en la discusión o en algún momento que hay esa diferencia entre los bots teóricos y bots aplicados, que igual, como lo menciona, sí, se debió mencionar en algún momento y hacer este análisis de viendo, bueno, por qué algunos bots son teóricos y pues se puede decir que estos teóricos pues no son de tanto uso, no son tan útiles como bots ya en la industria aplicados.
Bueno, pero y de esos que sí están implementados, ¿qué tantos son de acceso libre, digamos que cualquiera pueda integrar? Relativamente no tantos. Estos bots que mencionaba mi compañero todavía se siguen investigando y desarrollando. Es decir, no están al público abierto y solo se hicieron, como mencionan algunas menciones, teorías, incluso hubo algunos que aplicaban entre grupos pequeños de investigación que tenían, aplicaban este bot, y bots que están sí para el uso público. Encontramos varios, como mencionó, de Azure DevOps, o algunos bots de GitHub principalmente, que no son tantos realmente. De nuestros 67 bots encontrados, realmente fueron aproximadamente como 15 o 20 al mucho, que están realmente a uso público, que pueden usar cualquier persona. E incluso encontramos algunos artículos que ya eran, por así decirlo, extensiones de ese bot que ya estaba públicamente, es decir, que le agregan mejoras y bueno, hacen un paper para demostrar esta nueva versión de este bot que ya está público en GitHub. Y igual que quiero agregar que en los retos, aquí en los retos tenemos aquí cuáles bots van presentando errores. Aquí pues los que no presentan errores y los que no tienen niveles de inteligencia, esos igual no son los teóricos. Aquí pues sí, como me dice, tenemos que mencionarlo. Hubiera sido mejor mencionar, estos son bots aplicados, son teóricos. Y pues la mayoría, como mencionó, aparte de los que son para GitHub y son para aplicaciones de un IDE, tal vez unos cuantos de los de plataforma como Slack, y esos sí eran más chatbots que existen a uso de fuente abierta, son open source y se podrían ir aplicando. Pero igual, como los chatbots, no encontramos tantos chatbots, esos eran muy pocos. Ok, bueno, eso. Otra pregunta, también con respecto a los hallazgos. Cuando uno escucha el término bot aplicado en este contexto, pensaría que solo es inteligencia artificial, pero hay algunos bots que no utilizan IA, ¿cierto? ¿Se hizo algún tipo de análisis de la tendencia en cuanto a utilizar IA en estos tipos de bots, o qué tantos utilizan técnicas de IA? Un análisis sí, es implícito de cifras entre la conexión entre la implementación. No se hizo, solo se hicieron las relaciones entre cuáles bots aquí usan inteligencia artificial o sus técnicas y ramas dentro de inteligencia artificial, y cuáles son diferentes chatbots, o si son... No se hizo ese análisis, pero pues de la experiencia que tuvimos, la mayoría de los bots que tenían inteligencia artificial o el aprendizaje máquina o alguna de esas ramas tienden a ser chatbots porque usan procesamiento de lenguaje natural y usan redes neuronales, y también los bots para reparación, que estos tendrían a usar un diferente mecanismo como un aquí que son algoritmos genéticos que usaban mutaciones, y pues ese era un ejemplo de, pues, no es inteligencia artificial, pero sí iban aplicando. Y hubo una gran cantidad de bots de reparación de código, esos fueron la gran cantidad. Entonces yo estimaría que la mayoría de los bots, alrededor de un 60%, usan alguna rama de inteligencia artificial, y muy pocos tienden a usar algún diferente mecanismo. Ok, bueno, hubiera estado interesante ver cómo es la tendencia. También viéndolo en el tiempo, quizás ahora se tiende más a usar IA que antes. No sé. Porque es un estudio que abarca 10 años, ¿cierto? Sí, abarca 10 años, incluso tuvimos algunos bots que fueron del 2003, 2005, y pues de eso se encontraron muy pocos bots. También se podría decir que es una amenaza al riesgo, que pues la mayoría de los bots son muy recientes, empezando a partir de 2019, y pues estos últimos años es donde las tecnologías de inteligencia artificial se hicieron muy popular, incluso en un contexto social.
y especialmente en estos últimos años, como mencionamos, hicimos una extensión, hicimos una búsqueda automatizada para el año 2022 y pues prácticamente todos estos nuevos bots tenían inteligencia artificial usando ChatGPT, que eran pues, lo nuevo de inteligencia artificial. Ok, con respecto a lo que acabas de comentar, ¿sí encontraron estudios que hablaran específicamente de ChatGPT? No encontramos justamente de eso, de hecho podría ser una buena línea de futura investigación, porque como hemos visto, ChatGPT se ha popularizado recientemente en cuanto a este año, o podríamos decir incluso el año pasado, pero en cuanto a nuestras investigaciones, la búsqueda automatizada del año 2022 no encontramos ninguno referente a ChatGPT, pero podría ser algún tipo de investigación a futuro, el uso de ChatGPT para aplicar en ingeniería de software, porque bueno, yo personalmente he utilizado ChatGPT para algunas cosas y he visto que puede incluso construir código para en el lenguaje que le especifiques y la función que le especifiques. Entonces sí sería muy interesante algún artículo de investigación que utilice ChatGPT. Sí, aparte como menciona, dentro de la monografía, aquí también concluye en el año 2021 y nos encontraron bots, pero en la extensión que realizamos para el año 2022, en esa búsqueda automatizada, sí encontramos algunos bots que sí utilizaban ChatGPT y eso fue que se fue popularizando esta nueva tecnología. Ok, bueno, gracias. Otra pregunta, en la diapositiva 30, bueno, ahí no me queda muy claro a qué se refiere con bajo rendimiento, porque ya está baja efectividad, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre bajo rendimiento y baja efectividad? Aquí, baja efectividad de recomendaciones y sugerencias, pues eso hace referencia cuando un autor mencionaba que se hizo en el caso de un bot de reparación, se hace un parche, se aplica el parche y luego se hace un commit, un merge a un repositorio de GitHub, pero luego los humanos revisan y ellos por alguna razón, tal vez es discriminación o el bot realmente no aplica un parche equivocado, se equivoca el bot, ahí se rechaza, eso es baja efectividad. En el caso de bajo rendimiento, ahí eran problemas separados a las recomendaciones y sugerencias. Eso era como pues, bots de análisis, esos son bots que generan artefactos, específicamente artefactos de diseño, y pues ahí pues genera un artefacto y pues tal vez es útil, tal vez no es útil, pero pues me tardó un par de horas. Había un bot que mencionaron que es de diseño, eran los tres que identificamos de diseño, estos mencionaron, pues sí, es útil el diseño, sí me ayuda, pero pues tardó el bot en generarse una hora, fue demasiado. Pero si entre todos los desarrolladores humanos nos juntamos, hacemos un artefacto, va a tardar menos tiempo. Entonces ese bajo rendimiento es más de cómo el bot, cuando se aplica, disminuye la productividad del desarrollador. Que tiene que ver con otros factores, ¿no? Como el hardware, donde estás ejecutando ese bot, ¿no? Esto se menciona, ¿no? Porque es objetivo decir que es lento o es rápido, ¿no? ¿Podrías repetirlo, no? Sí, es que comentan que están considerando, por ejemplo, bajo rendimiento cuando tarda mucho, sí. Pero ese tardar mucho depende del ambiente de ejecución, ¿no? Bueno, ese también lo tenemos contemplado aparte, como por así decirlo, el acoplamiento alto a tecnologías de terceros, es ya decir que está funcionando erróneamente debido a algo ya externo al bot, no en sí a lo que es en sí el puro bot. Y en cuanto a bajo rendimiento, como mencionó mi compañero, es como mencionaron en cuanto en el artículo, si se tardó mucho, si realmente no, los tiempos que utiliza no son muy útiles y bajo, por así decirlo, la funcionalidad del sistema, es decir, no agregó nada nuevo, no hizo realmente nada nuevo, funcionó, pero pues su rendimiento fue muy mediocre. Como comentan, bueno, una cosa es el rendimiento con respecto a la eficiencia, el tiempo y espacio, ¿no? Pero ahí también agregaron cosas como dependencias, ¿eso es realmente el rendimiento? ¿O no hubiera sido mejor otra categoría o cambiarle el nombre? Porque veo que pusieron muchas cosas que no están tan relacionadas al rendimiento.
Sí, aquí más de rendimiento pues nos basamos en la productividad del desarrollador. Eso fue más con un énfasis al tiempo, pues ahí pues se tendría que hacer un análisis más profundo analizando las razones por las que el desarrollador dijo, bueno, pues me tardó más tiempo hacer una actividad con el uso del bot. Ahí tenemos que ver, bueno, fue porque el hardware, por las razones del hardware, se tardó demasiado, o fue porque pues el desarrollador no sabe utilizar el bot, fue usando, hay una curva de aprendizaje alta y pues le tardó demasiado tiempo y por eso hubo un bajo rendimiento. En contraste que si el desarrollador realiza su actividad por sí mismo, él está confiado de sus habilidades y le tarda menos tiempo hacer una actividad. Ahí el rendimiento, pues ahí nosotros nos basamos más en cuánto tiempo y pues no realmente hicimos un análisis más profundo de pues por qué tanto tiempo. Como mencionas, hubiera sido mejor dividirlo en pues el desarrollador le dice que tiene una productividad menor y otra hablando de pues cuestiones de hardware, que cuando alguien menciona que el bot sí hace su actividad correctamente, pero pues fue por mi hardware que tuve problemas. Sí, eso hubiera sido mejor hacer esta división en bajo rendimiento. Ok, bueno, gracias. Tengo otra pregunta. Estas ya son un poquito diferentes. Ustedes como estudiantes de ingeniería de software, ¿recomendarían alguno de estos bots para que se utilizaran como parte del aprendizaje de estudiantes? Y si sí, ¿como cuáles? ¿Y por qué? Bueno, yo reconocí, hay algunos que son específicamente para capacitación, onboarding. Estos bots, por ejemplo, TA Bot, que es el Teacher Assistant Bot, estos que era un bot que los estudiantes desarrolladores utilizaban en sus clases de programación, programación 2 me parece que era, y lo que iban realizando lo instalan en sus IDEs y el bot le iba mencionando, oye, hace el control del proyecto y le dice, pues hubo un retraso y les iba mencionando información de, hay un retraso en el control del proyecto, deberías realizar estas actividades y lleva una lista de actividades que debería realizar el estudiante. Y sí les iba mencionando. Ahí los bots que recomendaremos serían parte de bots que se usan para capacitación y pues los bots en el caso que desarrolladores estudiantes utilizaban bots, algunos tenían demasiados errores y pues tenían baja efectividad de sus recomendaciones y pues hay una muestra de, hay unos bots que sí, tal vez sí realmente recomendaría, pero en la mayoría son bots que pues, no se han aplicado en una muestra mayor de estudiantes de 30, son muestras pequeñas, una clase de estudiantes de 10 estudiantes, tal vez no tiene tanta rigidez para realmente ser aplicado y ser efectivo en una clase de 30 estudiantes. Creo que sí, también, como mencionó mi compañero, sí recomendamos estos bots que se encargan de capacitar o de contextualizar al desarrollador, como por ejemplo también estaba el MSR bot o incluso uno llamado C3PL, como el personaje de Star Wars, que sirven para capacitar a nuevos desarrolladores y salvan este tiempo a los desarrolladores en cuanto a capacitar a los nuevos integrantes del equipo de desarrollo y son muy útiles y se utilizan sobre todo inteligencia artificial en cuanto a procesamiento del lenguaje natural. Ok, otra pregunta relacionada. ¿Y ustedes como desarrolladores, si tuvieran que hacer un proyecto hoy, utilizarían alguno de estos bots? ¿Están preparados estos bots para que los usen? Sí, para las etapas de desarrollo tempranas, sí hay algunos, existen bots, pero son muy pocos, tal vez esos no los utilizaríamos, pero los que sí utilizaría yo personalmente serían bots para la gestión del proyecto, para actividades transversales, esos sí son buenos bots, y bots para reparación de código como Sankey, que era una plataforma que hacían los kits de pruebas y el bot nos iba aplicar pruebas, dice si son aprobadas o no son aprobadas y te generaba nuevas pruebas. Esos bots, aparte, bots de Refactoring Bot, era uno que sí tenía buenos elogios
que ese bot era específicamente para refactorización de código que iba haciendo mejoras. Esos bots específicos a prueba de software y actividades transversales, eso sí utilizaría, pero para ingeniería de requisitos decían aún no, creo que no. Como mencioné, sí, para diseño y para requisitos no utilizaría. Los que más se utilizaría, sí, como se menciona, son los de control de proyecto, pero creo que más que nada eso dependería si es un trabajo, un proyecto de software que estoy realizando yo individualmente o si estoy realizando en equipo, porque usualmente estos bots que encontramos funcionaban más para equipos de desarrollo que asignaban trabajos o capacitaban a los miembros o checaban, ¿cómo se llama? Merge en GitHub, incluso pull request, y entonces son bots más enfocados a este tipo de actividades y funcionarían más si se trabaja pues, en un equipo de desarrollo. Creo que individualmente no funcionarían tanto o no serían tan útiles, más que a lo mejor algunos de análisis de código como MergeBot y también incluso algunos de pruebas como TravisBot, y también, bueno, hay uno que me gustó mucho que se llama StyleCEditBot, que se encarga de mantener el orden del código y seguir un estándar de codificación. Sí, en el caso de desarrollo colaborativo, igual hay bots varios para la plataforma GitHub que se utilizarían, como mencionó TechMerge y también Cassandra y el sistema Palantir, que esos son bots que se utilizan para resolver conflictos entre desarrolladores. En el caso que hacen un merge, ahí el bot menciona cuáles miembros desarrolladores se necesitan para hacer una revisión de código, para checar un merge. Esos específicos a la plataforma de GitHub, esos sí utilizarían tal vez de chatbots, los que se usan para la plataforma Slack, para la plataforma Discord, que son chatbots que te generan artefactos o van llevando un control, una trazabilidad dentro de las comunicaciones de los desarrolladores. Esos sí utilizarían un bot de Slack. Ok, gracias. Otra pregunta. Ustedes comentan que hicieron una extensión del estudio, ya no lo presentaron aquí, extendieron en 2022. ¿Consideran que algo de sus resultados o de su ejecución varía si se agrega el material de 2022? Sí, en el caso del mapa temático, incluso encontramos nuevos temas dentro del área de tecnologías, como estaba el chat GPT, eso hubiéramos agregado, y había nuevos problemas, nuevos retos, nuevas dentro de los retos. Me parecía que era, no recuerdo exactamente cuál era el reto, pero era más que ver con esas nuevas tecnologías generativas y pues con nuevos mecanismos de implementación que se van mencionando, pues se iban agregando temas respectivos. Okay. Bueno, una última pregunta. Tiene que ver con la última pregunta que hizo el doctor Ángel. Como vemos en los resultados, el mayor reto tiene que ver con cuestiones de efectividad, ¿no? Y a la vez mencionaron que un problema persistente es la discriminación a los bots, ¿no? Pero si el problema principal es que no son efectivos, no tiene sentido, está justificado que sean discriminados los bots. ¿Qué opinan al respecto? Es que no en su mayoría eran discriminados, ya se hace por bajo rendimiento o por baja efectividad, eran discriminados ya solamente por propia decisión del desarrollador. Es decir, que cuando realizaban la investigación en el paper, mencionaban que X número de desarrolladores no utilizaron el bot simplemente porque no quisieron y porque sentían que no les funcionaba y que ellos podían pues, hacer el trabajo, ¿no? Sí, aquí hubiera sido mejor hacer una revisión de nuestra pregunta de investigación, porque aquí nos basamos en qué problemas el desarrollador, el autor, tenía en la aplicación del bot, y pues ahí pues, no tanto se contempló. Bueno, el desarrollador pues de plano no quiso utilizar el bot por alguna razón, pero aquí nos enfocamos en, bueno, al usar el bot, al aplicarlo, tuvo estos problemas de que pues sí aplicó un parche, pero luego al revisarlo en una revisión de código no hicimos el commit a GitHub porque pues, estaba equivocado. Eso fue el enfoque, fue más específico a los bots que sí realmente se usaron. Y pues sí, tal como menciona, si hubiera sido mejor contemplar como un tipo de reto que no se está usando el bot, que aquí no se menciona. Aquí es algo que
se pudo haber mejorado. Bueno, gracias, era mi Ok, muchas gracias al doctor Javier. Pues bueno, ya tenemos casi hora y media de examen, entonces les pediré que traten de concretar la respuesta y si preferente que conteste uno y que el otro pues algo diferente nada más, ¿no? A lo mejor ya no repetir lo que mencionó la primera persona. Bueno, la primera, veo que se repite mucho y de eso acaban de decir que pues, realmente hay un impacto en la dinámica, vamos a decirle así, del equipo de desarrollo o entre los desarrolladores, incluso en el proceso. Es decir, empiezo yo a utilizar un bot y a lo mejor, pues no digo que se vuelva un desarrollador más, pero bueno, un complemento que tiene ese equipo y probablemente implique cambios en el proceso de desarrollo, porque pues algunas actividades ya no las va a desarrollar directamente el desarrollador, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué impacto creen que tendrán los bots? Porque bueno, ahorita se enfocaron en la investigación, pero ¿qué impacto creen que tendrán los bots en las dinámicas de los equipos y el proceso de desarrollo de software? Tendrán un impacto positivo y creo que sí será algo grande a lo largo de tal vez una década o dos. Sí va a ser más relevante el uso de bots para ahorrar tiempo. Creo que también eso dependería más que nada del uso, bueno, si se implementan o se empiezan a utilizar algún tipo de metodología o algún tipo de forma de desarrollo que implique utilizar el bot, ya que muchos desarrolladores no están preparados en sí para usar el bot. Es decir, como sabemos, estas tecnologías son nuevas, entonces también dependería mucho de eso, de si los desarrolladores están listos para empezar a utilizar bots como herramientas o no. Bueno, ligado con lo que acaban de decir, pues hay una interacción ahí entre el bot y los desarrolladores, ¿verdad? Y pues un área que trabaja en la interacción entre el humano y el software, pues, usabilidad, HCI, etcétera, etcétera. ¿Es esa el área en la que tienen que trabajar los bots? ¿O el del desarrollo de bots? ¿O hay otras? Sí, yo considero que la principal es la usabilidad. Los bots tienen una curva de aprendizaje alta y eso es algo que se tiene que mejorar, pero pues aparte de usabilidad también hay bots que usan el internet y pues hay cuestiones de seguridad. Bueno, también algo que se debería contemplar es, como tenemos en nuestro mapa temático, áreas de mejora en cuanto al rendimiento o la efectividad del bot. Bueno, ahora, para un poco retomando lo que preguntó el doctor Javier, ¿qué impacto creen que tendrán, o sea, con lo que están viendo de investigación en bots, qué impacto creen que tendrán los bots en los programas de estudio de ingenieros de software en el futuro? Tendrán un impacto menor de un desarrollador. Ahí realmente depende de cada currículo, de qué tanto quieren ellos utilizar bots. Pero igual va a ser no tan relevante como en la industria, pero sí va a ser un impacto sumamente grande, específicamente en cuestiones de clases, experiencias educativas, de prueba de software y de implementación. Para ingeniería de requisitos y diseño de software, ahí un humano casi siempre va a ser superior a un bot y ahí pues no tendrá tanto impacto. Creo que dependerá también en cuanto a los alumnos y los programas educativos, ya sea si el docente va a permitir utilizar estas herramientas o si los alumnos van a querer utilizar estas herramientas. Y bueno, yo considero que podría ser a futuro un problema, ya que incluso actualmente bots como ChatGPT están siendo utilizados para realizar tareas, ensayos u otros tipos de actividades curriculares que algunos casos ya consideran trampa y que el alumno no aprende o no realiza sus tareas diarias.
Entonces podría, en cuanto a nivel académico o curricular, podría tener incluso un impacto negativo si no se controla, tal vez a futuro, si se tiene un bot que ya sea demasiado útil y que dé soluciones complejas de código. Bueno, y ya es la última. Si tuvieran que aconsejar a alguien que va a desarrollar un bot, ¿qué sí debería incluir en ese bot y qué no? O sea, con todo lo que han aprendido de bot, ¿qué le aconsejarían a esa persona que quiere desarrollar un bot específicamente para un sistema de desarrollo de software? Pues principalmente sería la usabilidad, ya que un bot debe ayudar al desarrollador y no volverse una nueva curva de aprendizaje que le quite tiempo o esfuerzo. Yo mencionaría que tiene que tener una interfaz gráfica. Aunque sea un chatbot, tiene que tener una interfaz que sea atractiva para cualquier persona en general, no solo específicamente dirigido al desarrollador. Igual tiene que tener personalidad el bot, en que pues, no tiene que sonar robótico. Igual ahí hay cuestiones de ética, de que pues, el bot claramente tiene que mencionar: yo soy un robot, yo voy a hacer aquí lo que usted me diga, que son comandos. Y pues debería el bot pues, tener una personalidad, ser amigable, ser formal, pero nunca pretender ser un humano. Ok, bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, pues les pedimos por favor que nos den chance de la breve. Bueno, pues vamos a iniciar. Les pedimos por favor que se pongan de pie para la lectura del acta y el resultado, que leerá a continuación el doctor Javier Limón, secretario de este sínodo. Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo excepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia excepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 18 horas del día 5 del mes de junio del año 2023, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa y experiencia excepcional de los alumnos, C. César Sergio Martínez Palacios y C. Ricardo Moguel Sánchez, con matrícula respectivamente S18-012-143 y S18-012-183, con base en el trabajo titulado Análisis de la investigación del uso de bots para la ingeniería de software en la modalidad de monografía, presentado por dichos alumnos aspirantes al título de licenciado en Ingeniería de Software, fungiendo como presidente del jurado, doctor Jorge Octavio Orcharán Hernández, como secretario, doctor Héctor Javier Limón Riaño, y como vocal, doctor Ángel Juan Sánchez García. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogados los sustentantes por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Con lo que se da por terminado el acto a las 19:30 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Felicidades.